22 de mayo del 2007 vamos a hacer una entrevista con el doctor Alfredo Reyes Kraft, director jurídico de e-Business de BBVA Bancomer. Doctor, ¿sería tan amable de hablarnos algo acerca de identificación biométrica? Claro, con muchísimo gusto. Mira, es un tema muy interesante, es un tema que poca gente ha tratado de manera profesional, es un tema muy moderno. La identificación, el concepto de identificación y biométrico va referida a una característica, a una peculiaridad de la persona que como dato la identifica o te identifica a ti mismo. Yo dudo de la consideración del biométrico como un elemento identificador. Para mí el biométrico, más que un elemento identificador, es un elemento unificador. Pero independientemente de lo anterior, es un elemento que en complemento con un esquema como pudiera ser el de firma electrónica avanzada, nos permite plenamente atribuir el contenido de un mensaje de datos con un individuo o una persona en específico. ¿Y considera usted que con esto se brinda mayor seguridad jurídica en las transacciones comerciales o financieras que se realizan en la web? Claro, siempre utilizándolo como complemento. Si lo manejamos de una manera individual, el puro biométrico considerándolo como firma, pues obviamente el elemento de seguridad en la transacción se ve disminuido, pero si lo complementamos con un esquema similar al de firma electrónica, por ejemplo, utilizando el biométrico como un medio de acceso a mi clave privada, claro que es muchísimo más seguro y pues de alguna manera brinda una mayor certidumbre en las transacciones jurídicas que se lleven a cabo. ¿Y en qué grado de desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación nos encontramos en México? Hoy por hoy en México estamos utilizando tecnología de punta, sobre todo porque cada día con día, se está abaratando el medio para llevarla a cabo. Por ejemplo, esquemas de identificación biométrico, equipos de reconocimiento de voz, equipos de reconocimiento o de lectura de huella digital o de lectura o iris del ojo, cada vez son más accesibles al público. ¿Cuál es el problema? Es el que comentábamos hace un minuto. Estamos hablando de que el biométrico en sí te garantiza unicidad. ¿Cómo voy a identificar este biométrico con un individuo o con una persona en específico, no estando la persona en el momento de generar la transacción? Yo requiero necesariamente que exista un elemento que unifique el biométrico con la identidad de la persona. Pero también en sí necesito que ese elemento que identifica el biométrico con la unidad o con la identidad de la persona también haga referencia en específico al texto documental que estoy firmando. Entonces, si yo, por ejemplo, dentro del propio documento genero un digesto o un hash y ello lo encripto con mi clave privada, pero para poder lograrlo requiero necesariamente imponer mi biométrico para tener acceso a esa clave privada, estoy dándole un segundo factor de autenticación en seguridad informática y obviamente fortaleciendo la relación que pudiera llegar a generarse. Es decir, existen tres factores dentro de la seguridad informática: algo que yo sé, algo que yo tengo y algo que yo soy. El algo que yo soy significaría un esquema de reconocimiento biométrico. El algo que yo tengo significaría mi clave privada. Y algo que yo sé es el medio de acceso a ese documento o esa llave privada. Si logro contar con estos tres, pues de alguna manera parteaguas o factores de autenticación, pues obviamente mi seguridad en la transacción va a ser muchísimo mayor. Y por último, doctor, ¿qué reformas jurídicas sería conveniente realizar en México para hacer realidad el uso de estas nuevas tecnologías? Mira,
De hecho, desde el 29 de mayo del 2000 se realizaron reformas muy importantes en cuanto a utilización de medios electrónicos. No fue sino hasta el 29 de agosto del 2003 cuando se establecieron los principios en materia de comercio electrónico: neutralidad tecnológica, equivalencia funcional, compatibilidad internacional y autonomía de la voluntad. Honestamente creo que no es necesario, precisamente para la aplicación del biométrico, una reforma adicional. Y en cuanto a la protección de datos personales. En cuanto a la protección de datos personales, ahí sí. Hoy por hoy tenemos iniciativas de protección de datos personales muy importantes. Comentábamos hace un minuto que tenemos varias iniciativas de reforma constitucional, al menos 7 de reforma legal y varias iniciativas de reforma dentro del ámbito penal en la materia. Necesariamente debemos de establecer primero, como derecho fundamental de la persona, el derecho a la autodeterminación informativa, y debemos de regular la protección de los datos personales en beneficio de todos, en beneficio de México y en beneficio de la seguridad de transacciones. Bueno, muchas gracias, doctor. A tus órdenes.